y lo que está ocurriendo con esta guerra comercial y con la problemática de los aranceles. Exactamente, es uno de los grandes temas de la geopolítica por estos tiempos. Está directamente vinculado con la decisión que ha tomado Donald Trump de implementar aranceles a los productos que ingresan a los Estados Unidos en una diversidad de gamas que ha encontrado en principio el acero y el aluminio ya como confirmación de estos aranceles, 25%. Esta es una semana muy importante porque el próximo 2 de abril tiene previsto Donald Trump hacer anuncios en relación a la amplitud que pretende establecer de aranceles que en muchos casos han sido parte de negociaciones políticas. Lo veíamos con el caso de México, lo vemos con el caso de Canadá, por momentos se tensiona la situación, hizo anuncios Donald Trump, después prorrogó la fecha de implementación de esos aranceles. Lo cierto es que los mercados en el mundo están, por supuesto, muy expectantes al devenir de estas determinaciones porque afectan ya el comercio mundial. A eso hay que sumarle, por supuesto, la guerra comercial preestablecida y profundizada ahora con el gigante asiático, con China, a los cuales también productos procedentes de China, Donald Trump le ha implementado aranceles. Con lo cual hay que estar muy atentos a lo que va a suceder, por ejemplo, a partir de mañana. ¿Cómo abrirán los mercados mañana? ¿Cómo responderán en el mundo las principales bolsas del planeta en función de lo que será, reitero, un tiempo de discusión muy fuerte y sobre todo de expectativa en torno a qué alcance van a tener los aranceles que anunciará el próximo 2 de abril y como ha prometido el presidente Donald Trump? Reiteramos, acero y aluminio ya 25%. En el caso de productos, por ejemplo, procedentes de China, tienen todos aranceles a punto tal que hay una gran cadena de comercializadora en los Estados Unidos, los retail, como se los conoce, que venden, tienen la posibilidad de la venta al público minorista, pero a grandes volúmenes, que gran parte de su producción, de sus productos que ponen en las góndolas, los importan de China y que le han pedido a los proveedores chinos si podían bajar los precios, como consecuencia de que ahora lo pagaban más por los aranceles impuestos por Donald Trump. ¿Y qué dijeron los chinos? No, nosotros seguimos enviando al mismo precio. Arréglense ustedes con el presidente de su país, que es el que le impuso los aranceles a nuestros productos. Hay una guerra comercial en el mundo con diversas derivaciones. Vamos a comenzar a repasar algunos datos importantes a propósito de esto que les estoy contando. Pasemos al siguiente aspecto puntual que tiene que ver con los aranceles anunciados por Trump a los automóviles, porque ha sido una de las novedades sobresalientes de la última semana, para muchos hasta sorpresiva, porque se esperaba que esos anuncios los haga Donald Trump cuando hiciera el próximo 2 de abril toda esa larga lista de aranceles a poner en consideración y a poner en marcha, algunos escalonados, así que hay que estar muy atentos a ello. Les decía lo de los autos. Lo de los autos ha sido uno de los anuncios de esta semana, donde Donald Trump ha impuesto aranceles a todos los autos que se fabriquen fuera de los Estados Unidos e ingresen al mercado norteamericano, 25%. Pero no solo a los autos, también a los autopartes, lo cual por supuesto le generó un fortísimo impacto a la industria que fabrica autos en los Estados Unidos, que ya fabrica los autos en los Estados Unidos, cuyo costo de fabricación se eleva como consecuencia de esta determinación. Les voy a mostrar en instantes un gráfico de cómo se distribuye el mercado automotriz en los Estados Unidos, qué porcentaje de automóviles son fabricados en el país, qué porcentaje llega, por ejemplo, de México. México es el principal exportador o importador de autos. Estados Unidos importa mayormente los autos de México. Luego de la producción local, importa mayormente de México. Corea también es un país muy importante en este juego. Lo es Canadá, por cierto, en esa tensión entre los Estados Unidos y Canadá. La novedad más reciente ha sido esta que estamos viendo en pantalla, la decisión del presidente de los Estados Unidos de implementar aranceles a la industria automotriz, 25% para todo lo que no se fabrica en territorio norteamericano, pero lo que decía hace un instante nada más, la puesta de aranceles
a los autopartes, lo que ha obviamente generado mucha duda, sobre todo en las productoras locales. En lugares como Detroit, por ejemplo, han visto complicada su situación, y esto además se observó en el impacto de la bolsa. Las automotrices cayeron, las productoras de autopartes cayeron en su valoración en la bolsa de los Estados Unidos, y la bolsa de los Estados Unidos ha venido cayendo fuertemente en las últimas sesiones. Sigo con la repercusión de los aranceles anunciados por Donald Trump, en este caso para Europa. Vamos a compartir una nota al respecto. Fabricantes de automóviles europeos alertan de que los aranceles anunciados por Trump perjudicarían también al sector en Estados Unidos. La intención del presidente estadounidense de imponer aranceles adicionales al sector no deja inadvertido a nadie, y la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles no ha dudado en pronunciarse. Su directora general, Sigrid de Vries, se ha mostrado preocupada en declaraciones a EFE y ha instado a Trump a considerar el impacto negativo que podría tener este aumento del 25% a partir del 2 de abril. No solo en los fabricantes globales, sino también en la industria manufacturera estadounidense. De Vries añadió que los fabricantes van a ver ahora una serie de opciones de adaptación que dependerán, entre otras cosas, de las carteras de cada uno, sus mercados o cómo se establecen sus cadenas de suministro. Entre tanto, los fabricantes esperan que las cosas puedan cambiar y consideran que corresponde a la Comisión Europea seguir hablando con la administración estadounidense para alcanzar así un acuerdo. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó anoche que la Comisión seguirá buscando soluciones negociadas al tiempo que protege sus intereses económicos. Según ACEA, los fabricantes europeos exportan entre el 50 y el 60% de los vehículos que fabrican en Estados Unidos, lo que supone una contribución positiva sustancial a la balanza comercial estadounidense. El anuncio, hecho la víspera por Trump al firmar la correspondiente orden ejecutiva, llega en un momento decisivo para la transformación de la industria europea y en un contexto de creciente competencia internacional. El 2 de abril, fecha que Trump ha bautizado como Día de la Liberación, está previsto que anuncie una batería de aranceles recíprocos destinada a países que tengan activados impuestos aduaneros sobre bienes y servicios estadounidenses. Europa responde, México dice vamos a guardar los anuncios de esta semana para tomar una decisión también en nuestra respuesta. Lo mismo ha dicho Canadá. Bueno, China en algunos aspectos también ya le ha respondido a los Estados Unidos. Este escenario controversial, por cierto, que Donald Trump defiende a rajatabla en su idea de que los Estados Unidos sea una potencia manufacturera de máxima categoría en todo el planeta, tiene una repercusión sobre la evolución del crecimiento del Producto Bruto de cada uno de los países. Vamos a centrarnos en tres casos a través de lo que ha elaborado como informe la OCDE, que es la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, que fíjense ustedes, en diciembre del 2024 preveía para la economía de los Estados Unidos, esa es la línea puntuada, una caída ya de por sí en el crecimiento de su Producto Bruto. A partir de las decisiones de los aranceles, la proyección de caída continúa, pero se profundiza para el 2025 e incluso hacia el 2026. ¿Qué pasa con México? Por lo menos en esa previsión de la OCDE, en México establecía que a lo largo del 2025 su Producto Bruto iba a tener una leve caída con una recuperación proyectada para el 2026. Miren ahora lo que se proyecta. Fortísima caída del Producto Bruto mexicano en 2025 y una leve recuperación para el 2026, pero muy lejos de estos niveles. Es decir, los efectos de los aranceles y de la guerra comercial para México son letales según estos datos. Y veamos Canadá. En el caso de Canadá sucede algo muy similar. Preveía un crecimiento de su Producto Bruto a lo largo del 2025, que iba a mantener a lo largo del 2026, es decir, no había crecimiento proyectado en el 2026, y ahora cae el PBI, en el caso de Canadá, proyectándolo, y se mantendría en ese nivel, es decir, no crecería en el 2026. Esto, como vemos en el título, las perspectivas económicas de Estados Unidos, México y Canadá en 2025 y 2026 como consecuencia de los aranceles de Trump. Pongamos el siguiente gráfico, que tiene que ver con las previsiones de crecimiento del mundo, el G20, la Eurozona, Francia, Alemania, Italia, el resto, el mundo entero en estas proyecciones.
el mundo prácticamente no va a tener crecimiento. El G20 con una situación de retracción. En el caso también aquí de Italia, una leve curva del 0,9. Alemania prevé un crecimiento del 1,1 en función de su presupuesto interno y de su enorme deuda que ha decidido tomar. En el caso de Francia, caída en el 2025, leve recuperación en el 2026. Miren España, la curva hacia abajo. El Reino Unido, leve suba y empieza a caer hacia el 2026. Estados Unidos, aquí, lo que importa también, en función, por supuesto, de las proyecciones electorales que pueda tener Donald Trump. Caída. En Japón, una suba para el 2025 y una caída para el 2026. India, hay que prestarle mucha atención a la economía india y su rol que está jugando en el mundo. Y en el caso de China, aquí estamos observando una ralentización de su crecimiento que ya venía además observando China, con un crecimiento mucho más moderado y además con los efectos que en la economía china ha producido la caída del consumo. Es decir, China ha crecido mucho a lo largo de los últimos años como consecuencia del consumo. Tenemos un gráfico más para compartir, que es la balanza comercial agrícola de los Estados Unidos. Otro aspecto de la discusión que plantea Donald Trump. La línea violeta tiene que ver con las exportaciones, la línea naranja son las importaciones, es decir, la balanza comercial, que a lo largo, esto arranca en la línea de tiempo, en la década del 90, y la proyecta el 2025. Miren ustedes cómo han crecido las importaciones agrícolas a lo largo de los años en los Estados Unidos, para llegar a esa cifra de 219,5 millones de dólares, y cómo las exportaciones, que superaban a las importaciones, claramente, aquí la iguala, para el 2018-2019, tienen una suba y caen fuertemente en la actualidad. De esto se queja, por supuesto, el propio Donald Trump, porque dice, nosotros no podemos seguir con este aspecto, tenemos que redefinir esta situación, es decir, las importaciones tienen que caer y las exportaciones agrícolas de los Estados Unidos tienen que subir. Atención, porque esos aranceles que propone Donald Trump para, por ejemplo, los productos agrícolas que llegan a los Estados Unidos, pueden tener países favorecidos de manera colateral. Por ejemplo, los países del Mercosur, entre ellos Argentina, entre ellos Brasil. Cierro este tema con la discusión, por supuesto, que se plantea en México, que se plantea también en Canadá, a propósito de cómo seguir y cómo evitar que las medidas se profundicen en torno a lo que Donald Trump no solo ya anunció, sino lo que va a seguir anunciando en los próximos días. Lo que ustedes ven en pantalla son alcaldes de México, de Canadá, de Estados Unidos, que se reunieron en Washington justamente para instar a poner fin a los crecientes aranceles del presidente Donald Trump, advirtiendo su impacto económico a largo plazo. Dijeron que las tensiones comerciales amenazan los empleos, las empresas y las economías locales, y pidieron un retorno a la estabilidad del comercio transfronterizo. Esta semana que pasó, datos de la economía, sobre todo de la economía vinculada a la inflación núcleo en los Estados Unidos, mostraron resistencia. Esa es la duda que se genera a propósito de un efecto que busca Donald Trump, que es de reactivar la economía de su país, aunque tenga que transitar por los próximos meses con situaciones difíciles, incluso con un recrudecimiento de la inflación y con la imposibilidad de que la Reserva Federal siga con la tendencia de bajar las tasas, es decir, de abaratar el costo del dinero. Pero entiende el presidente de los Estados Unidos que ese objetivo, que pueda tener un camino más duro en el corto plazo, expone hacia el futuro una resolución para la economía de los Estados Unidos mucho más venturosa de lo que ha recibido de la administración de Joe Biden.